Estimados alumnos de la clase de Filosofía del Lenguaje y Hermenéutica, los saludo nuevamente ahora a través de este medio en la que vamos a llevar la clase del día de hoy, correspondiente al día 3 de mayo, que es acerca de la hermenéutica, a través así de un video grabado. Una disculpa porque yo en el calendario les había marcado que hoy no iba a asistir, pero fue un error mío. Sí podía asistir, y para no contrariar a nadie y también para respetar a los hermanos religiosos que pues no vinieron ahora porque no estaba marcada la clase, decidí mejor grabarla y que la puedan seguir a través de a través de la grabación, a través de la plataforma, ¿verdad? Debido a que el tema de hoy pues es importante, es el tema de la hermenéutica, y aunque ya hemos hecho una introducción, yo quisiera volver a tomar lo que vimos en la introducción y avanzar un poco más, tratando el día de hoy de profundizar en la definición de hermenéutica filosóficamente y ir poniendo las bases de lo que en la filosofía trata la hermenéutica, que conlleva tanto la interpretación de signos, pero también la interpretación de la misma vida. Vamos a ver este giro no solamente lingüístico de la hermenéutica, sino también de la vida misma del ser humano, ¿verdad? La parte ontológica, metafísica de la hermenéutica, como sobre todo en la teoría de Hans-Georg Gadamer ha propuesto, ¿verdad? Vamos entonces a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, muy buenos días a todos. Vamos entonces a iniciar con esta presentación. Estamos en la filosofía del lenguaje y la hermenéutica. Vamos a recordar la definición de la hermenéutica. Hablando de la hermenéutica en el sentido filosófico, nos referimos por hermenéutica a esto, concretamente. Una teoría o método, que ahorita vamos a comentar esto, teoría o método consciente del interpretar, comprender, explicar, traducir signos, textos, acciones humanas, la historia. Pero fíjense en esto. ¿Se acuerdan cuando veíamos la cuestión de la fenomenología, donde Edmund Husserl decía que pues la fenomenología no es que sea un método, la fenomenología es una manera de relacionarse con el mundo, con el contexto, con los entes, ¿verdad? No se trata de un método o simplemente de una teoría que lleva algunos conceptos. La fenomenología es estar en relación y tomar en cuenta esa relación como constitutiva de nuestro propio ser. Yo soy un ser en relación y no puedo yo concebir mi presente si no concibo esta silla en la que estoy sentado, este salón donde estoy dando la clase, sin la computadora que tengo enfrente. Mi ser en el presente no se puede comprender sin la relación al contexto donde me estoy desenvolviendo. Por ello no se trata de una teoría que se aplica o de un método, una receta que se va aplicando. Así tampoco la hermenéutica, no se trata de una teoría que se aplica o un método, una receta que hay que aplicar. Más bien se trata de el mismo ser humano que toma conciencia, es el yo, así como en fenomenología decíamos, el yo que conoce, el sujeto que conoce. En hermenéutica es el sujeto que interpreta, que comprende, que explica, que traduce signos, textos, acciones humanas, la historia entera, ¿no? Entonces, la hermenéutica, recordando lo que vimos en filosofía del lenguaje, el lenguaje
es algo constitutivo del ser humano, es una disposición del ser humano, es un modo de ser del ser humano, de tal manera que el ser humano y todos los entes en realidad se están expresando en sí mismos, ¿no? Pero el ser humano no solamente se expresa, existe, sino que al mismo tiempo toma conciencia del existir y comunica su existir. Y al tomar conciencia, también influye en esa comunicación. Y la manera que tiene de comunicarse en el ser, fíjense, comunicarse el ser, ¿se acuerdan cuando reflexionábamos en esto? Por el hecho de estar ya tú en un lugar, ya comunicas a alguien, otro sujeto que pueda comprender, que pueda reconocerte. Ese sujeto captará lo que tú estás comunicando con el solo hecho de estar en un lugar. Entonces, en el lenguaje como dimensión constitutiva del ente, del ser humano, en sentido, como un hecho del ser humano, ahora nos proponemos desde esa capacidad de lenguaje y de comunicar. Ahora nos proponemos, hagan de cuenta, tú estás allí sentado en el salón o en tu módulo, alguien llega y te ve, un sujeto que comprende, que interpreta, y entonces te ve y ve todos los elementos que hay a tu alrededor. Te ve a ti, ve los elementos, te ve que estás sentado en la silla frente al escritorio, te ve que estás leyendo un libro, y ese sujeto que te ve interpreta y dice, estás estudiando. Interpreta, suma, analiza los elementos, los sintetiza, los estima, los evalúa, y desde la propia experiencia, el sujeto que interpreta dice, bueno, veo una persona que está leyendo, pero con una disposición especial. No leer simplemente por leer, sino está estudiando, está analizando, realiza una lectura consciente del libro, está analizando, está pensando, está sintetizando, parece que está tomando algún apunte, evalúa. Interpretar. Entonces, así como el ser humano tiene esta dimensión del lenguaje y de comunicar en un lenguaje, también tiene la capacidad de interpretar, captar ese lenguaje, captar esos mensajes, captar todo lo que está a su alrededor y comprenderlo. Comprender. ¿Qué significa aprendere en latín? Es tomar. Aprender es tomar. Tomar de aquí, tomar de allá. Tomar el modo de ser de esta cuchara, tomar el modo de ser de este teléfono y de las cosas que hay a nuestro alrededor. Comprendere es tomar al mismo tiempo todo lo que estos elementos, todo este ambiente, este contexto, me están comunicando. Y captar o intentar encontrar un sentido, un significado, un mensaje. Todo esto que estás viendo en la pantalla, estas vigas, estos focos, estos abanicos, el pizarrón de este lado, bueno, ya tú los comprendes, captas cada uno, ¿verdad? Captas cada uno de estos elementos, y luego los captas en su conjunto, comprendes, y entonces lanzas un juicio para comunicar el sentido que tú estás comprendiendo. El padre está en el salón, ahí está grabando la clase, y por la posición en la que se encuentra, está frente a la ventana, frente a una de las ventanas. Pero eso lo puedes puedes aventurar a decir porque analizas, porque captas cada uno de los elementos y la perspectiva, porque comprendes todos los elementos y encuentras un sentido a lo que estás observando. Esto es la hermenéutica.
dentro de la filosofía es una materia que estudia el hecho de interpretar, así como decíamos en la filosofía del lenguaje, tomábamos el lenguaje como un hecho humano, así también la hermenéutica toma esta capacidad de, voy a volver a poner la presentación, esta capacidad que tiene el ser humano de interpretar, comprender, explicar, traducir signos, textos, acciones humanas, la historia entera, y encontrar un sentido a eso que conscientemente interpreta, comprende, explica. El hombre que busca sentido, busca comprender, entender el mundo y comprenderse a sí mismo dentro de este mundo. Por eso la hermenéutica y la filosofía del lenguaje están completamente relacionados. Lenguaje, comunicación, hermenéutica son facultades del ser humano que están de por sí. De hecho, están allí. La filosofía del lenguaje y la hermenéutica estudian estos hechos en el ser humano y estudiándolos encuentra grandes luces de la comprensión de sí mismo ante aquellas preguntas fundamentales: ¿quién soy? ¿A qué estoy llamado? Las preguntas de Kant: ¿qué puedo conocer? ¿Qué me es permitido esperar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué soy yo? ¿A qué estoy llamado? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es la meta de la vida del ser humano en este mundo? Para responder esas preguntas, la filosofía actual ha encontrado en la hermenéutica una manera de acercarse a este misterio, como decía Gabriel Marcel. Son preguntas que engloban el misterio del ser humano. Sabemos que al lanzar estas preguntas, ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Difícilmente encontraremos una definición teórica. Difícilmente podemos definir al ser humano, definir la persona. Y la persona en relación, en un contexto, en un espacio, en una historia, en un tiempo, en un mundo. Es difícil definirla. Pero el hombre, el ser humano, el sujeto que conoce, que comprende, se aventura a encontrar un sentido. ¿Quién soy yo? Y me aventuro a encontrar un sentido de mí mismo en el mundo. Y esa aventura de buscar este sentido, donde voy captando todos los elementos de mi propio ser y en el mundo y en el tiempo, voy tratando de captar todos los elementos de mi ser. Eso es lo que estudia la hermenéutica. El hombre que busca sentido, capta, comprende los elementos en su conjunto y lanza un juicio en el que pretende enunciar el sentido que encuentra ante los fenómenos, ante los signos, ante los contextos en los que vive. Formalmente, voy a seguir con la presentación. Hay un caminito que hay que hacer para poder penetrar un poco más en la cuestión de la hermenéutica como materia filosófica. El primer momento, el momento etimológico. En la versión griega, hermeneia. ¿Se acuerdan de aquella obra de Aristóteles que hemos citado ya, Peri-Hermeneias, donde Aristóteles recuerda el hecho de que llega un mensajero al pueblo y trae un mensaje de parte del rey del emperador? El mensajero anuncia el mensaje y los que escuchan el mensaje se esfuerzan por entender el mensaje que están recibiendo, ¿no? Hermeneia significaría la interpretación, la declaración, la explicación, la traducción, la expresión, la elocución de un mensaje en general. En el término hermeneia, en esta obra de Aristóteles y también otras obras, por ejemplo, de su maestro Platón, cuando se habla de interpretación,
todavía no hay una claridad como la hay el día de hoy. En el contexto griego y en el contexto latino también, o bueno, en el contexto latino ya había un poquito más, ahorita lo vamos a decir, pero en el contexto griego todavía hermeneia se refería a la capacidad del ser humano de declarar, explicar las cosas y alguien entender esa explicación. Una hermenéutica es tratar de explicar las cosas. Oye, llegó el edicto del rey, por el cual dice que hay que ir cada uno, va a realizar un censo y cada quien tiene que ir a su pueblo de origen para que allí lo apunten en el padrón y así saber de dónde es cada quien y cuántos somos en el reinado, en el imperio. Entonces quiere decir que yo tengo que irme para mi pueblo. Sí. ¿Cuándo me voy? ¿Cuántos días hay que estar allá? ¿Qué hay que hacer? El esfuerzo por comprender todo lo que hay que hacer, ese sería la hermeneia en el contexto griego. Entonces, declaración, explicación, traducción, expresión. Pero en el contexto ya latino, fíjense, en el contexto latino, cuando las leyes, cuando en el Imperio Romano ya empieza a aparecer un derecho romano, cuando ya empiezan a escribirse las leyes por las cuales todo el imperio de Roma, que se extendía por vastas tierras sobre Europa, incluso hasta Inglaterra, norte de Europa y el sur de África, una extensión de tierra grandísima, ¿verdad? Una extensión del imperio. Entonces, se debería tener una ley que rigiera todo el imperio y las diversas culturas que componen el imperio, lo que hoy llamamos franceses, en aquel entonces se llamaban Galias, ¿verdad? Los gálicos, los españoles en la Hispania, los judíos acá en Judea, ¿verdad? Todos deberían entender la ley que el emperador estaba ordenando. Entonces, cada cultura tenía que interpretar. Interpretatio, en el lenguaje y en la cultura latina, significaba leer lo que está entre las partes. Hoy hemos escuchado esta expresión, leer entre líneas, ¿verdad? Ok, alguien vino a decirme que vino el padre, el formador, vino el prefecto y entonces dijo, ojalá que para mañana esté completo el aseo de todos los salones. Ok, pero lo que me está diciendo es que quiere que hoy hagamos todo el aseo, ¿verdad? La expresión es, ojalá que mañana estén aseados todos los salones. Sí, pero ya estamos en la tarde. Mañana es miércoles, estamos martes en la tarde. Entonces lo que me está diciendo es de que quiere que hagamos el aseo hoy martes. Ahí está lo que estamos interpretando. Entre las partes del mensaje, entre líneas del mensaje. Entonces, en la cultura latina, hermeneia se tradujo como interpretación, pero que significaba esto, ¿verdad? A ver, capta el mensaje y ve lo que hay entre cada una de las partes, ve lo que hay al interior del mensaje, ve lo que hay entre líneas para que puedas comprender mejor el mensaje. Entonces, hermeneia, en la historia etimológica de esta palabra, que hoy llamamos así hermenéutica, tomada de la cultura griega, donde hermeneia significaba todavía todo esto, interpretar, declarar, explicar, presentar, ¿verdad? Expresar. Y en la cultura latina, que significaba ya empezar a leer entre líneas, ya empezar a relacionar los aspectos que componen el mensaje. Sobre todo en el derecho, empieza la interpretación de la ley en cada una de las partes del imperio. Ahí es donde empieza a tomar una característica propia, lo que hoy llamamos hermenéutica. Pero sigamos adelante, pasando adelante de la definición etimológica. El día de hoy,
se entiende por hermenéutica estas tres tareas. Son tres aspectos de la hermenéutica. Uno de ellos, el tercero, es el propiamente filosófico. Pero fíjense bien, primer aspecto de lo que hoy llamamos hermenéutica, la comprensión exegética. ¿A qué llamamos exégesis? Ustedes lo han escuchado, sobre todo en el contexto de la Sagrada Escritura. Los expertos exégetas, ¿verdad?, los que estudian la Sagrada Escritura, tratan de comprender. La exégesis significa que se trata de comprender algo, un texto, una historia, una narración, una narrativa. Se trata de comprender algo a la luz de un criterio. A la luz de un criterio. Pongamos el ejemplo de la Sagrada Escritura, que lo tenemos muy cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces, si tú lees el libro de los Hechos de los Apóstoles y vas leyendo la historia, cuando empieza también allí San Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, y empieza diciendo, ¿verdad?, querido Teófilo, le está dedicando la escritura de ese libro de los Hechos. Querido Teófilo, se han contado muchas cosas acerca de la iglesia y del Señor Jesús, pero ahora me propongo escribirlos en este libro. Bien, ¿quién es Teófilo? Bueno, primero, para empezar a entender todo lo que dice los Hechos de los Apóstoles, lo tratamos de entender a la luz de Cristo muerto y resucitado. Ahí está el criterio exegético, ¿verdad? Para nosotros cristianos católicos, cuando leemos la Sagrada Escritura, cada uno de los libros de la Sagrada Escritura, lo hacemos a la luz de la fe en Cristo muerto y resucitado. A eso le llamamos comprensión exegética. Ahora imagínate que alguien que no es creyente, no cree en Cristo como Hijo de Dios encarnado, que murió y resucitó por nosotros, toma el libro de los Hechos de los Apóstoles, empieza a leerlo. La comprensión es diferente, ¿verdad? Porque tal vez esa persona lo lea pues como con un sentido histórico. Vamos a ver qué nos narra este libro históricamente. O vamos a ver la calidad narrativa del libro. Alguien que es experto en redacción, en prosa, y entonces empieza a leer el libro y dice, bueno, esta prosa tiene algunas explicaciones, su lenguaje pues es muy básico. Depende con qué criterio leas el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ese criterio con el que leas, a eso se le llama comprensión exegética. Los expertos de la Biblia, nuestros expertos en la Sagrada Escritura, lo leen, la estudian, la investigan a la luz de la fe en Cristo muerto y resucitado, de tal manera que tienen un gran servicio a la iglesia y a todo el mundo al tratar de comprender la Escritura desde la experiencia, desde el encuentro con Cristo. Ahí está la exégesis. Pero ahora vamos a un segundo momento de la hermenéutica, la llamada ars interpretandi. Es decir, para poder comprender el sentido de un texto, de una historia, de una narración, es necesario tener algunas reglas, ¿verdad? Digamos, los exégetas, al profundizar en el estudio de historias, de libros, de textos, de vida de personas, ¿verdad?, han ido conjuntando cuáles serían las reglas básicas de alguien que quiere interpretar un texto, ¿no? ¿Cuáles serían las reglas básicas? Ahí pusimos algunas, 3 básicas. Primero, hay que respetar la autonomía del texto. Segundo, hay que realizar una actualización del texto. Ese mensaje que el texto está diciendo, hay que transmitirlo a las personas del presente.
para poder encontrar el sentido de ese texto. Luego, el que interpreta, el sujeto que interpreta, tendría que tener cierta congenialidad con quien escribió el texto. Si tomamos el texto, por ejemplo, ahora pongamos el ejemplo del Apocalipsis, un texto escrito por la comunidad que fundó San Juan, allá cerca del finales del siglo I. Finales del siglo I, en el año entre el 90 y 100 después de Cristo, fue escrito el libro del Apocalipsis. Se le llama del apóstol San Juan, pero los exégetas, los historiadores, dicen que tal vez, fue escrito por San Juan dentro y dirigido a una comunidad que está sufriendo la persecución del Imperio Romano, ¿no? Bueno, para poder interpretar el Apocalipsis es necesario comprender algo del contexto de el autor, que bajo la acción del Espíritu Santo, el autor sagrado escribió. Está lleno de signos el Apocalipsis, está lleno de figuras que hay que saber interpretar y acercarse lo más posible, respetando la autonomía del texto y del autor, pero acercarse lo más posible a lo que el autor quiso decir a la comunidad de aquel tiempo, y luego realizar una actualización de eso que quiso decir aquella comunidad al tiempo presente, a nuestros tiempos. Entonces hay unas normas para poder interpretar, no es a lo que se me ocurrió. Yo vi aquí en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, dice que a los espíritus de las ciudades, a los espíritus de los pueblos. Entonces esos espíritus quiere decir que, y yo empiezo a imaginar que los espíritus, hasta puedo imaginar cómo se llamaban. No, espérate, no le puedes inventar cosas tú. Hay que respetar el texto, el contexto histórico, lo que el autor estaba tratando de decirles a las comunidades de aquel entonces. Entonces, espérate, no se trata de inventarle cosas que no son. Hay un arte del interpretar, ars interpretandi. Pasemos a la tercera acepción de hermenéutica. Se fijan que cada una de las acepciones tiene que ver con la interpretación, pero son diversos momentos y aspectos que hay que considerar. Vamos al aspecto propiamente filosófico, y es el estudio a la luz de la razón, donde se trata de establecer la naturaleza, el carácter, las condiciones y los límites de comprender, interpretar, como decíamos en la definición. Permítame volver a poner la definición, ¿verdad? Interpretar, comprender, explicar, traducir signos, textos, acciones humanas, la historia completa, tratando de encontrar un sentido a la luz de la razón, a la luz de la razón. Entonces, la hermenéutica filosófica se refiere a este estudio. Tiene unos autores fundamentales que ahorita vamos a comentar algunos de ellos, y que han hecho de este estudio un momento de la filosofía y de la comprensión del ser humano importantísimo. De manera filosófica, entonces, entendemos por hermenéutica esta teoría o método consciente. Es un sujeto que interpreta, comprende, explica, traduce signos, textos, acciones humanas, traduce narrativas, traduce historias, traduce lo que encuentra en el contexto fenomenológico, lo que encuentra, lo trata de interpretar y comprender para encontrar un sentido en lo que ve, en lo que capta, en lo que aprende. Como decía la cultura latina, se trata de leer entre líneas la relación que hay en los elementos que componen un mensaje dado, los signos que componen el mensaje. Tratar de comprender a la luz de un criterio con ciertas reglas
tratando de respetar siempre al autor y al texto y lo que estamos analizando hermenéuticamente, y establecer la naturaleza, ya desde la filosofía, la naturaleza, los caracteres, las condiciones y los límites que también hay en el comprender. La pregunta sería, ¿podemos, así como preguntamos, ¿podemos conocer todo clara y distintamente por la definición clara y distinta? Híjole, parece que hay realidades que no alcanzamos a conocer clara y distintamente. Entonces, ¿podemos comprenderlo todo? Encontrar el sentido de todo lo que nosotros vivimos, lo que vemos, lo que expresamos. ¿Todo? ¿Podemos comprender el sentido de todo? Bueno, hay ciertos límites, ¿verdad? Como los mismos filósofos lo han establecido en el conocer. También habría ciertos límites en el comprender, ¿verdad? Si yo estoy muy lejos de una cultura, oye, yo no sé inglés, yo no tengo la historia del pueblo estadounidense, no la conozco, yo no sé cómo es la cultura de los diversos sectores de la sociedad estadounidense, me va a ser muy difícil comprender un rasgo, algunos signos de la sociedad estadounidense. Ahí hay un límite que tengo yo, ¿verdad? Pero cuando yo, por ejemplo, una persona ha vivido en Estados Unidos, ha conocido su historia, ha pasado tiempo, ha aprendido su lenguaje, ha aprendido a expresarse de alguna manera como lo hacen los estadounidenses, entonces esta persona será más favorable que comprenda los signos, que encuentre el sentido de la vida, de la cultura estadounidense. Entonces, hay en el interpretar hay límites y hay que saber distinguirlos, ¿no? Vamos a ver ahora esta pequeña progresión, esta línea de tiempo, bueno, si no es línea de tiempo, pero sí ciertos elementos fundamentales que cada uno de estos autores aportó a la hermenéutica, cada uno de estos autores. En esta tabla tenemos dos momentos de la hermenéutica. El primer momento es la hermenéutica como problema metodológico y epistemológico. Y en el segundo momento, la hermenéutica como problema filosófico y ontológico. Permítanme. El momento metodológico y epistemológico lo podemos comprender desde Schleiermacher, este autor que, refiriéndose sobre todo a la Sagrada Escritura, para tratar de comprender lo que la Sagrada Escritura transmite a la generación de cada etapa de la historia, expresa. Para comprender un texto es necesario un esfuerzo, porque hay textos cuyo sentido no es evidente inmediatamente. Otra vez, el ejemplo del Apocalipsis. Lees el Apocalipsis y no le vamos a entender inmediatamente. Se necesita un esfuerzo. Ese esfuerzo por buscar el sentido es lo que, y poder comprender el texto, es lo que Schleiermacher propone como hermenéutica. Él descubre la necesidad de un método, de una forma de acercarse al texto. A ver, primero hay que clarificar los términos, hay que ver ahora qué significan esos conceptos en aquel tiempo en que fue escrito el Apocalipsis, qué significan los conceptos, a quién está dirigida ese libro, quién es el que podía comprender ese libro, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno de los signos? ¿Qué relación tienen entre sí los signos? ¿Cuál es el mensaje global que quiere dar integralmente este libro del Apocalipsis? Necesitamos un método para acercarnos a este texto, a todo texto y a toda experiencia que sea difícil de comprender, que no es fácil comprender su sentido. Schleiermacher empieza entonces a proponer la necesidad de una metodología así. Luego, Dilthey
también profundizando en esta necesidad del ser humano para poder encontrar el sentido de los textos, las historias, las vivencias, él propone 3 momentos fundamentales para poder hacer hermenéutica, para poder interpretar. Dice Dilthey, hay una experiencia, es decir, encontrar el sentido de las cosas en el ser humano parte de la misma experiencia. Fíjense, con Schleiermacher empezamos a comprender la hermenéutica desde el texto. Hay un texto sagrado, y vamos a comprenderlo. Pero Dilthey subraya que ese texto, cuando fue escrito, se refería a alguna vivencia humana, alguna experiencia humana. El texto no solamente, incluso si fuera fantástico, un texto que estás leyendo, ciencia ficción, literatura fantástica, tiene que ver algo con la vida del hombre. Entonces la interpretación tendría que llegar hasta la experiencia misma de la vida, de aquel autor, de aquella comunidad, de aquel ser humano, de aquel sujeto que se propuso escribir, narrar, vivir. Entonces, hay una experiencia fundamental en cada texto, en cada historia. Hay una expresión de esa experiencia, hay una comunicación, hay una presentación, una narración de esa experiencia. Se hace a través de un texto, a través de una pintura, a través de un video, a través de un poema, a través de una película. La experiencia humana se expresa, y porque se expresa es posible acercarse a ella y comprender, tratar de encontrar un sentido. Para Dilthey, la hermenéutica tendrá que ver siempre con la praxis, con la vida, con la experiencia. Entonces, un exégeta, alguien que interpreta, un sujeto que interpreta, debería estar consciente de que lo que está tratando de interpretar es una parte de una vivencia más grande, más extensa, de una experiencia más grande, la experiencia humana. Entonces, no se trata de comprender un texto, una pintura, una fotografía. No se trata solamente de comprender la expresión, sino de llegar incluso a comprender la vivencia, la experiencia, la vida, ¿verdad? Pongamos otro ejemplo, las canciones que escuchamos. Hay canciones muy bonitas que le cantan al amor y a la amistad, y entonces, pues el autor, a partir de una experiencia de amistad, se propone escribir y presentar un aspecto de la amistad, un aspecto muy bonito, la sinceridad, el cariño, la cercanía, o tal vez una decepción, ¿verdad? Una canción de despecho, ¿verdad? Ya te velé, ya te enterré y te puse flores, dice una canción. Álgano, pues ¿qué le pasó? Pero cada canción trata de una experiencia humana. Entonces, alguien que dice, lee esa expresión, ya te velé, ya te enterré y te puse flores, esos signos, ¿a qué se refieren? Encontrémosle un sentido. Es un contexto de funeral, ¿verdad? Entierro, velorio, flores. Es el contexto de un funeral. Pero bueno, ¿a qué experiencia se está refiriendo esta canción? Bueno, ya si escuchamos la canción completa de los Tigres del Norte, nos daremos cuenta que se trata de alguien que, pues, hubo una separación después de un noviazgo tal vez, y de un amor por allí, y ahora ya no se quieren, ya no me interesa, para mí ya moriste. A la torre. Bueno, ahí está una experiencia que se expresa a través de una canción y luego se puede interpretar, se puede comprender el sentido de esa canción. Ahora, pongamos el ejemplo de una biografía. Si tú lees la biografía, por ejemplo,
de San Juan Pablo II. ¿Ya leíste la biografía? Ojalá que un día la leas. O la biografía de San Juan 23. Están también muy interesantes. Cada momento de su vida, cada etapa. Se encontró con fulano, se encontró con sutano, propuso esto, propuso lo otro, solamente pudo realizar esto, esto no lo alcanzó a hacer. Cada uno de los momentos del texto de la biografía se refieren a una vida, a una experiencia de vida. Y luego el leer esa biografía o el leer tal canción o el leer tal historia se convierten ahora para el lector en una experiencia que luego también va a poder expresar y también será un objeto de interpretación. Entonces, es necesario darnos cuenta, así como nos damos cuenta del lenguaje y la capacidad de comunicar, es necesario darnos cuenta de la capacidad de interpretar, buscar un sentido a lo que vivimos, a lo que escuchamos, a lo que nos es transmitido, a lo que vivimos en cada día, encontrar un sentido. Por ello ahí Dilthey ya empieza no solamente a referirse a un problema metodológico, epistemológico, para comprender un texto de manera lógica, sino ahora Dilthey empieza a proponer que la hermenéutica tiene que ver con la vida y con las acciones que realizamos. Martin Heidegger hace otro paso más acerca de este paso de de la hermenéutica como problema metodológico y epistemológico a la hermenéutica como problema filosófico y ontológico, es decir, a la relación de la hermenéutica con el ser. Heidegger dice que el comprender se encarna en el lenguaje. Es decir, la capacidad de interpretar y de comprender solamente es posible porque hay un lenguaje y porque ese lenguaje se presenta, se comunica. No hay comprensión sin lenguaje, no hay comunicación sin lenguaje. Y luego, todo lenguaje y toda comunicación, todo lo que se comunica, todo mensaje, está en tensión de alguien que lo reciba y lo interprete. El mensaje está en tensión interpretante. Espera a alguien que lo decodifique. El mensaje espera a alguien que lo entienda, que lo comprenda. Entonces, primer momento, comprensión y lenguaje. Ahora, dice para Heidegger, la interpretación es la articulación interna de la comprensión. Heidegger empieza a ver los elementos de la comprensión, de este hecho hermenéutico, este rasgo hermenéutico del ser humano. Entonces, ahí va, otra vez. El lenguaje encarna la comprensión. Ese lenguaje necesita ser decodificado, entendido, comprendido, necesita ser interpretado. Para Heidegger, el lenguaje que el mensaje que se transmite a través de un lenguaje necesariamente tiene que ser interpretado. No se puede encontrar un sentido del ser y de la vida si no interpretamos los mensajes que se expresan a través de un lenguaje dado. Comprensión, lenguaje, interpretación. Si el hombre quiere comprenderse en el tiempo y en el mundo, será necesario que comprenda su lenguaje, su interpretación, capacidad de comunicar a través de un lenguaje y capacidad de interpretar a partir de ese lenguaje. Llegamos entonces así a este rasgo ontológico de la hermenéutica. A ver, dice Heidegger que la comprensión de mí mismo se encarna en mi lenguaje.
De tal manera entonces que para comprenderme a mí mismo necesito un lenguaje, necesito interpretarme a mí a través o por medio o en ese lenguaje. ¿Se fijan? La comprensión de mí mismo solo es posible si lo hago en mi propio lenguaje. No puedes decir algo de ti, no puedes conocer o comprender algo de ti sin el lenguaje. Entonces, cuando digo, yo soy Juan Armando, yo soy Juan Armando, lo expreso, lo declaro, lo comparto, lo comunico, pero al mismo tiempo que lo comunico, no solamente lo estoy diciendo hacia afuera, hacia el mundo. Hello world, soy yo. No solamente lo estoy diciendo hacia el mundo, también lo estoy diciendo hacia mí. El acto reflejo de comunicar. Cuando digo, yo soy Juan Armando, ese mensaje está en tensión conmigo mismo. El mensaje que expreso, comunico, está en tensión, sí, que otro lo escuche y me reconozca, pero también está en tensión conmigo. Y tal vez esté primeramente y en lo más profundo en tensión conmigo. Tiene que ver conmigo. Y mi ser y mi modo de ser lo puedo comprender, puedo captar el sentido de mi modo de ser solo porque lo encarno en un lenguaje. Cuando digo yo soy Juan Armando, tiene que ver con mi ser. De otra manera, entonces me estaría acercando, si mi mensaje, la comprensión de mí mismo, yo soy Juan Armando, no tiene o no hay una relación consciente con mi propio ser, entonces me estoy acercando a lo que hace el perro, el can o el felino, el gato, que no pueden decir yo soy Tom o yo soy Firulais. El perro no lo puede decir, el gato tampoco, pero el ser humano sí. Es Heidegger, ¿verdad? Esta conciencia del comprenderse ahí, en el tiempo, en el espacio, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la interpretación de mí mismo en el espacio y el tiempo. Por eso, dice Heidegger, la hermenéutica tiene este giro ontológico, tiene que ver con el ser. Uno de sus alumnos y compañeros, Hans-Georg Gadamer, a él se le conoce como el padre de la hermenéutica ya contemporánea, a Gadamer, ¿verdad? Que siguió los pasos de sus pensadores anteriores. Estos son de los más importantes, Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, y él propone que el ser humano, de hecho, lo que vamos a ver en las próximas sesiones, va a ser la comprensión hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, más que nada nos vamos a basar en él. Pero entonces, Gadamer empieza a comprender, ¿verdad? A proponernos. Cuando estamos frente a una realidad muy compleja, cuando estamos frente a problemas muy difíciles, como por ejemplo la violencia, o vamos a tomar un ejemplo actualicísimo, aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey, la desaparición de personas, de niños, de niñas, y de mujeres y de varones, pero expresamente de mujeres. Ese problema, ese fenómeno es muy complejo. Hay muchas cosas, desde los aspectos psicológicos y psiquiátricos de quienes cometen estos crímenes, hasta las redes de crimen que hay, hasta las redes de trata de personas, de
de prostitución, de esclavitud, hasta las concepciones antropológicas y metafísicas que hay detrás o sea, las teorías metafísicas y las teorías antropológicas que hay detrás del sacrificio humano, sacrificar seres humanos. Es una cuestión muy compleja, hay muchos elementos, hay muchos signos, hay muchos mensajes, hay mucha historia allí. Encontrarle un sentido a esto de las desapariciones de mujeres y comprender lo que está pasando no es sencillo. Es buscar la claridad en medio de una oscuridad. La hermenéutica es una dimensión del ser humano. El mismo ser humano es un misterio para sí mismo. Estas preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Estoy siendo llamado? ¿Hay una esperanza para mí? ¿Puedo esperar algo? Esas preguntas son complejas y no es sencillo encontrarles una respuesta que nos dé un sentido a la vida del ser humano. No es sencillo esto. Es necesaria la hermenéutica y tiene que ver con la comprensión de mí mismo. Como de Heidegger, Gadamer van a empezar a comprender, a proponer, la hermenéutica tiene que ver con mi ser, con mi ser y con la comprensión de mi propio ser, encontrarle un sentido a este ser que soy yo, a este ente que soy yo, ¿verdad? Gianni Vattimo, hasta ahorita habíamos citado a tres filósofos pensadores sajones, alemanes, alemanes más que nada, Schleiermacher, Heidegger, Gadamer, Dilthey, anglosajón, Vattimo, italiano. Vattimo todavía agrega más, ¿verdad? Dice, ahora fíjense, la realidad, hablar de la realidad y pensar en la realidad, siempre el medio que tenemos para pensar y hablar de la realidad es la comunicación en un lenguaje, en una red de interpretaciones, de campos semánticos. O sea, ya para empezar el lenguaje de cada cultura y de cada uno es difícil comprender ese lenguaje. Ahora, comprender la red de comunicación, los campos semánticos, los significados de los signos, las interpretaciones de los signos al interno de una cultura. Ahora, interpretar los signos en lo extenso de la humanidad. Ahora, comprender al ser humano en toda la historia y riqueza de la humanidad. Es un problema muy complejo, muy difícil y muy grande. Pero la hermenéutica nos permite tener una luz en medio de toda esa complejidad, de esa oscuridad. Entonces la hermenéutica no tiene que ver solamente como un método para encontrar el significado de algo, o sí, una epistemología para encontrar la definición de algo, sino que la hermenéutica tiene que ver con la comprensión filosófica, ontológica, con la comprensión del mismo ser humano, puesto que necesita para pensar y para comprender, necesita un lenguaje, necesita interpretar ese lenguaje en medio de todo una red de significados muy grande y una red de interpretaciones muy grande, ¿verdad? Bien, entonces vamos comprendiendo que la hermenéutica es esta capacidad del sujeto que interpreta, pero que al interpretar no interpreta o no ejerce algo externo a él. Al interpretar no ejerce algo que no le compete. Al interpretar ejerce algo que le ayuda a comprenderse a sí mismo. Le ayuda a comprenderse a sí mismo. Y esa comprensión de sí mismo tiene que ver con la comprensión del mismo ser. Por eso hay una conexión metodológica, epistemológica, filosófica, ontológica en la hermenéutica. Bien, pues vamos a seguir adelante para finalizar
esta primera sesión. Permítanme. En toda interpretación, en todo esfuerzo hermenéutico, será necesario validar siempre la interpretación. Hace rato poníamos el ejemplo de que alguien llegaba a tu módulo y te veía sentado frente a tu escritorio leyendo un libro de manera muy concentrada. Entonces, alguien llega y te ve e interpreta, ¿verdad? Mira, está estudiando. Bueno, ese juicio, esa interpretación, está estudiando, requerirá siempre la validación. Será necesario validar mi juicio interpretativo con la praxis, con la práctica, con la vida real, con la experiencia real. Oye, buenas tardes, te veo que estás muy concentrado estudiando. ¿Sí estás estudiando, verdad? Ahí estamos tratando de validar mi juicio de interpretación. Y entonces me responde el compañero, no, sabes, no estoy estudiando. Mira, lo que pasa es que esto que tengo en mis manos, este libro, es el diario que escribió mi abuelita. Mi abuelita le gustaba escribir un diario y ahí iba recogiendo muchas experiencias, muchas vivencias, y me ha interesado mucho leer su diario. Y voy conociendo cosas muy interesantes de ella, cómo era, y también de la familia. Entonces, perdóname, no estabas estudiando, estabas leyendo el diario de tu abuelita. Ahí es donde se valida mi juicio de interpretación. Hay que validarlo. A veces por la complejidad de las cosas, a veces nos brincamos la validación y tomamos nuestros juicios como ya la interpretación única, ¿verdad? La máxima y mejor interpretación. Entonces, cuando vas a ver una película y la comentas con tus compañeros y dices, por ejemplo, ¿viste la película de Matrix 2, Matrix 3? No, pues sí la vi. Oye, se me hizo muy aburrida, ¿no? Se me hizo muy aburrida, ¿no? Incluso ese no está tratando de validar contigo mi interpretación. Está aburrida. Pero bueno, si tú dices, ¿sabes qué? No me pareció aburrida. Me pareció complicada. Como que no se le entendía muy bien. Bueno, ahí está otra interpretación. Oigan, a él le parece complicada, a mí me parece aburrida la película de Matrix 3. ¿A ti qué te parece? Y siempre se trata de validar nuestros juicios de interpretación. Es importante mantener en la hermenéutica esta intención de validar la interpretación. Hay 3 momentos importantes de validación en la vida siempre, Bueno, de manera así general en la humanidad, en la comunidad. Es necesario interpretar la ley siempre. Es necesario interpretar los textos religiosos siempre. Es necesario interpretar obras poéticas, literarias, filosóficas. Hay que interpretarlos. Cuando tú lees un artículo, lees un libro de un filósofo, estás tratando de entender lo que él propone, lo que él dice. ¿Y con quién vas a validar? Con los compañeros, con el profesor. Oiga, leí esto de Kant, yo entendí esto, ¿sí se refiere o no? Vas a validar, ¿no? Entonces, estos 3 ámbitos de la ley, la religión y la vida diaria, siempre será necesario validar. Otro ejemplo muy importante en nuestro tiempo, los emoticones, ¿verdad? Los emoticons, ahí que usamos en el WhatsApp, usamos en los chats. De repente, alguien te mandó un emoticón con una figurita que dice así. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Si alguien te lo pone. Si alguien te manda un emoticón así, pues un abrazo, ¿verdad? Alguien te manda un emoticón con pulgar arriba, pues un like o adelante, estoy de acuerdo, ¿no? Si alguien te manda un emoticón así,
O el famoso emoticón del grito, ¿verdad? ¿Qué significa? Esta manera de comunicarnos actual, que es a través de signos, de gestos, necesitan siempre verificar, validar en la vida práctica nuestras interpretaciones. Ustedes han podido ver que a través del WhatsApp es muy difícil transmitir emoción. ¿Qué emoción me causa lo que me estás diciendo? Me causa enojo, me causa extrañeza o me es irrelevante. Es muy difícil en el WhatsApp transmitir, comunicar eso. Y para que el que me escucha, el que recibe mi mensaje, de veras tenga un sentido y comprenda lo que le estoy diciendo, por eso nada puede sustituir la presencialidad, ¿verdad? Porque en la presencialidad podemos inferir, captar muchos elementos para poder interpretar mejor. Entonces en el WhatsApp se necesita todo eso, saber y validar lo que estoy interpretando. Leí ahí en algún site que este emoticón significa X, o sea, que no te influya, que a ti, X que te influya, ¿verdad? Que te sea relevante, no te preocupes, X. O bueno, a mí, X, no me está influyendo, no me está mortificando, X para mí, ¿verdad? Bueno, en ese mismo site decía que a lo mejor en otros momentos también significa otras cosas, pero bueno, esa es una interpretación de ese emoticón. ¿Será necesario siempre? ¿Será necesario validar la información? Igualmente los textos religiosos, la Sagrada Escritura. Por ahí es que el Papa dijo que en el libro de Lucas, en los testigos de Maús, dijo el Papa que eran un hombre y una mujer. A ver, bueno, hay que ver, ¿verdad? A lo mejor el Papa, pues así así lo quiso reflexionar para tratar de dar a entender algún mensaje. Pero a ver, si nos vamos al texto, pues lo que tenemos que, la autonomía del texto, del texto religioso litúrgico, del texto revelado, dice discípulos, ¿verdad? No dice hombre y mujer, hombre y hombre, o mujer y mujer. Si fuera mujer y mujer, lo ha puesto discípulas tal vez, no sabemos. El texto dice discípulos. Y por la cultura se infiere que, pues eran dos varones. Bueno, ¿verdad? Hay que aprender a interpretar. Hay que interpretar el texto sagrado de manera correcta, ¿no? Así también los poemas, las canciones, las cartitas que nos escribimos, los mails que enviamos, los mensajes que enviamos por WhatsApp, las caras que hacemos, los gestos que realizamos, todo eso hay que interpretar y validar. Entonces la hermenéutica en realidad es este círculo de juicio, de interpretación y validación. Es un juicio, es un círculo, ¿verdad? Yo digo que fulano se enojó. A ver, vamos a preguntarle. Yo digo que fulano se cansó. Vamos a preguntarle. Yo digo que fulano no quiere venir a la fiesta. Vamos a preguntarle. Hay que validar. Es muy importante aprender a interpretar y en la medida de lo posible siempre validar. Entonces, esto es, este ingreso a la hermenéutica, ¿no? Una materia filosófica que es fascinante porque se trata de aprender a decodificar, aprender a distinguir los signos, aprender a distinguir el mensaje que nos están enviando y tratar de interpretarlo de la manera adecuada, de la manera que de veras, bueno, encontrar el sentido de ese mensaje, de ese texto, de esta historia, de esta acción, de este gesto que están haciendo, encontrar el sentido. Y para ello tendremos siempre que validar ese juicio. Entonces, lenguaje, comunicación, interpretación, hermenéutica. Esta es la materia filosófica. Aprender a interpretar de una manera consciente y adecuada los mensajes que encontramos en la vida. Y como decía Heidegger y Gadamer y otros autores,
aprender a interpretar implica comprenderme a mí mismo, de tal manera que lenguaje, comunicación, lenguaje, pensamiento, comunicación, interpretación son fundamentales en mi ser. Esa es la aproximación fenomenológica, hermenéutica a la antropología. El lenguaje, la interpretación, la comprensión son parte de mi ser. No me puedo comprender yo sin el lenguaje, sin el pensamiento y la interpretación. Es la perspectiva filosófica ontológica del lenguaje y de la hermenéutica. Bien, pues avancemos en las lecturas complementarias. Si Dios quiere, la próxima semana sí nos vamos a ver ya presencialmente para continuar con esta materia. Les agradezco mucho su atención, que Dios los bendiga mucho. Gracias.